Otros métodos que se utilizan para la evaluación de datos que contienen medidas repetidas o cuando estamos trabajando con grupos relacionados van a ser, por ejemplo, algún método de Kendall, el AQ de Cochrane. Podemos también tener el caso de el test de Magnemar. Y esos son los métodos que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar por el test de Magnemar. ¿Cuándo se utiliza el test de Magnemar? Cuando tenemos una variable que es dicotómica y estamos evaluando en las mismas personas la proporción de sujetos que tenían el evento de interés antes y después, o en dos diferentes momentos. Podría ser antes y después de una intervención o simplemente en dos momentos diferentes del tiempo. Para ello pues hemos abierto aquí las paqueterías usuales para trabajo con Tidyverse y algunas paqueterías que vamos a utilizar aquí en particular para poder hacer estos métodos de muestras relacionadas van a ser Coin, Beigan y DevTools. Aquí estoy definiendo dos vectores, las observaciones de antes y después. ¿Y de qué trata esta investigación? Para estos ejemplos podemos pensar en cualquier cosa que se nos ocurra para tener una mayor versatilidad de la aplicación de esta herramienta. Este es un estudio en pacientes con diabetes en el cual se les realizó una intervención nutricional que consistía en proveerles información y dar seguimiento a los pacientes, una información sobre alimentación saludable. Entonces, al estar trabajando con alimentación saludable, se esperaba que estos pacientes se consideraran bajo control. Lo que tenemos acá entonces son, uno, que el paciente está controlada su glicemia. O sea, el paciente diabético está, pues el tratamiento está funcionando y su glicemia está controlada gracias al tratamiento y a cualquier intervención que se le esté dando. Los pacientes que tenían cero acá eran los que no estaban controlados. Se hizo la intervención y después se volvió a evaluar a esos mismos pacientes. Eso quiere decir que este paciente que aparece acá es el mismo que está acá. Cuando al inicio su glicemia no estaba controlada y ahora sí está controlada. Bien, entonces están ahí las observaciones. Las voy a cargar y veo que son 126 pacientes que se evaluaron antes y después de la intervención. Voy a definir aquí los factores agregándole etiquetas como no y sí a antes y no y sí a después para que podamos optar por identificar mejor estos datos. Entonces ahora los vemos por acá y es antes y es después que tienen, si yo lo escribo así, ya me aparecen como sí controlada y no controlada. Bien, estos dos vectores se han almacenado con el comando dataframe a una data llamada Magnemar. Ahí está la data Magnemar. Esta data Magnemar aparece acá y podemos ver todos los pacientes que, por ejemplo, antes no tenían control de su glicemia y ahora sí la tienen. Estos que sí y que siguen teniendo control de glicemia. Pero al hacer una tabla cruzada de esto, pues, ¿qué es lo que aparece? Bueno, entonces utilizo para la data Magnemar a través del pipe, voy a utilizar un comando que se llama table, que es de uno de los paquetes que se cargó al inicio. Y este es un comando que nos permite hacer tablas cruzadas. Y entonces yo defino antes y después como argumentos. Y a través de un pipe indico que voy a hacer otras operaciones, como por ejemplo agregar porcentajes y agregarle un formato específico de 2 dígitos a esos porcentajes. Entonces aquí aparece, bueno, vamos a cargar esto si es que no se cargó completamente, tidybits. Ahí está.
lo que se obtiene acá es una tabla que nos dice no antes y no después, sería esto por acá. ¿Cómo se analiza esta tabla? Esta tabla la analizamos por diagonales, no se analiza comparando dos columnas o dos filas, sino que por diagonales. Por ejemplo, de los pacientes que no tenían control de glicemia al inicio son los que están en esta fila. ¿Cuántos ahora sí tienen controlada la glicemia? Un 47%. Es decir, casi la mitad de los que estaban mal antes ahora están bien. Y eso lo vamos a comparar con la otra diagonal, porque es un test de Magnemar y son grupos relacionados. Aquí solo tenemos los grupos relacionados, no hemos llegado a Magnemar. Por el otro lado, la otra diagonal es la de aquellos pacientes que sí estaban bien antes y ahora están mal. Los que sí estaban controlados y ahora no lo están. Y eso es 15.87 contra 47.62. Es así que ya tenemos la comparación de que esto contra esto es más grande. Y esto es más grande y que nos está diciendo que es algo bueno. Porque hay más personas que estaban mal que ahora están bien que personas que estaban bien y que ahora están mal. Y nos preguntamos entonces, ¿hay una diferencia significativa en las proporciones de antes y después? Y para ello utilizamos el test de Magnemar. Aquí voy a utilizar un comando de los paquetes de Tidyverse que se llama cross tabulate. Y para la data Magnemar voy a utilizar el comando cross tabulate para poder hacer una tabla cruzada de antes y después. La tabla que había creado antes, que se llama table, no me permite hacer estos análisis, por eso debo de crear otra tabla. Bueno, recuerden, para crear una tabla de contingencia de forma sencilla se utiliza el comando table en base R, ¿ya? Pero aquí es cross tabulate y esto se almacena un objeto llamado tabla. Aquí lo corro y ahora tengo el test de Magnemar. Y esto es, dado que tengo este guión bajo acá, yo me recuerdo que es un paquete, es una función del paquete rstatics de Tidyverse. Bien, corro esa función sobre el objeto llamado tabla, que es un objeto tabla. Y aquí aparece el valor P. El valor P es estadísticamente significativo. La proporción, por ejemplo, de pacientes que tienen glicemia controlada antes y después varió significativamente. O lo podemos decir al revés. La proporción de personas que no estaban bajo control, de pacientes diabéticos que no estaban bajo control antes, varió cuando se hicieron las observaciones después. En el antes y el después. Bien, ese es el test de Magnemar. La otra forma de hacerlo es a través del comando Magnemar test. Entonces Magnemar test es el comando de base de R. Y ahí está. Magnemar test, hacemos una tabulación de antes y después con el comando table. Y aquí tenemos el valor de Magnemar test. Es el mismo que tenemos ahí arriba, es estadísticamente significativo y aquí está las hipótesis. Otro método con el que podemos trabajar muestras relacionadas va a ser la W de Kendall. ¿Y para qué sirve la W de Kendall? Este nos puede servir para medir el grado de acuerdo entre 3 o más jueces, siempre y cuando esta variable sea de tipo ordinal. Por ejemplo, veamos una escala Likert. Aquí se podría evaluar, podemos poner cualquier ejemplo que se nos ocurra. Les pondré el siguiente. Se dio atención, educación sanitaria a un grupo de personas sobre cuidados personales, personas que tienen cáncer, por ejemplo. Y a un juez externo, un médico podría ser, o un enfermero, se le preguntaba después de hablar con el paciente, en una escala de Likert, qué tanto consideraba que ahora el paciente expresaba conocimiento sobre autocuidados, ¿ya? Entonces tenemos valores de 1 a 5 y tenemos 3 jueces.
¿verdad? La forma en la que se haga la investigación, pues esa puede ser de diferentes formas. Haciendo cegado entre jueces, es decir, que el juez uno no conozca la puntuación del juez 2, o podrían ser entre sí, estando los tres jueces. De preferencia, como este tiene un argumento, un supuesto de independencia, entonces deberíamos de hacer de que los jueces los evalúen sin conocer la puntuación que le están dando otro juez a ese mismo paciente. Y entonces nos preguntamos, ¿hay acuerdo entre estas tres personas? Entonces aquí están los pacientes. Si lo vemos desde el punto de vista de las muestras, este es el paciente 1 al que evaluó el juez 2. Este es el paciente 1 también. Y este es el paciente 1. La forma en la que lo evaluaron fue exactamente la misma. Veamos, este es el paciente número 10, porque tenemos 10 observaciones. Y este es el paciente número 10 y este es el paciente número 10. Se definen los vectores acá y ya se han creado los vectores y se realiza otra vez un data frame con los tres jueces. Y esto lo voy a almacenar en una data llamada data Kendall. En la data Kendall voy a tener entonces esas observaciones de las evaluaciones de los tres jueces. Y aquí la puedo visualizar. Estos son los sujetos, los 10 sujetos. Entonces veamos, al sujeto 4, el juez 1 lo evaluó con 5, el juez 3 con 4, el juez 2 con 4, perdón, y el juez 3 con 5. Bien, ahora voy a cerrar estas datas que aparecen por acá. Y lo que quiero es, en primer lugar, que se cambie la forma en la que se visualizan los datos. El ordenamiento no me conviene de esta manera. Si recordamos el tema de métodos para medidas repetidas, debíamos de utilizar la función getter. Y esta nos permite tener los datos de la manera que vamos a ver a continuación. Bien, si solo acciono los datos hasta acá y los almaceno en un objeto llamado A, los datos los voy a tener de la siguiente manera. Aparecen así. Cuando antes estaban de esta forma que se llama Data Kendall, así, yo los quiero de esta manera, que aparezcan todas las puntuaciones en una sola columna. Y en otra columna la identificación de quién fue el juez que lo evaluó de esa forma. Bien, eso es lo que se hace con el comando getter. Voy a eliminar estas opciones porque lo que yo quiero es que de una vez, después de haber hecho ese cambio, ¿bien?, definiendo primero las columnas que yo voy a transformar, realice de una vez un gráfico con ggplot. En este gráfico de ggplot, en el eje X va a estar la variable juez que se creó para la data frame nueva, la data frame ordenada. Y en el eje Y van a estar las puntuaciones de Likert. El argumento fill juez nos va a permitir que aparezcan tres diferentes colores, un color por cada juez, porque lo que voy a utilizar es un boxplot. Y aquí está la identificación de los ejes X y Y. En estos gráficos no nos debemos de confundir en el sentido de estos valores que aparecen acá. Recordemos que estos no son valores fraccionarios, a pesar de que aquí me diga que la mediana es de 3.5. La mejor opción para representar datos Likert podría ser a través de boxplots, pero siempre recordando que esto pues no existe realmente un 3.5. Tenemos valores 3 y de 4. Es la forma en la que se calculó la mediana y las características de los datos que nos permiten ver estos valores que están por acá.
Pero lo importante también es que hay que recordar que entre 2 y 3 y 3 y 4 hay un solo grado de evaluación. Estos no son números porque es una variable ordinal. Entonces vemos que las puntuaciones son equivalentes en el juez 1 y el juez 2. En el juez 3 no. La verdad es que sí. Porque como les digo, estos valores realmente no existen. Este 3.5 y 3, bien. El rango solo va de 1 a 5. Aunque veamos esta pequeña diferencia, esta diferencia es casi nula. Lo que sí varía es que para el juez 3 había una mayor variabilidad en estos datos. Entonces voy a cerrar esto. Bien, me pregunto si estas diferencias que se observan acá son significativas. Entonces utilizo el comando kendall.global para la matriz transpuesta de la data Kendall que tengo por acá. La data que me aparece de esta manera. Necesito esto, pero una matriz transpuesta. ¿Ya? Entonces, recordemos que es una matriz transpuesta. Una matriz transpuesta es, por ejemplo, esto. T data Kendall. Y aquí puedo visualizar la matriz transpuesta. Cuando los datos ya están de esta manera, puedo aplicar esta función Kendall Global del paquete Beigen. Y aquí aparecen entonces el valor de f de probabilidad, y este valor de probabilidad me está diciendo que no hay diferencia significativa. ¿Pero para qué? Bueno, la hipótesis nula nos estaría hablando de equivalencia en la forma en la que cada juez ha evaluado a estas 10 personas. Y la hipótesis alternativa, que hay una diferencia. Entonces no podemos argumentar con la información que tenemos hasta el momento que hay una diferencia significativa en la forma en la que los jueces están evaluando a estas personas. Luego tenemos que el gráfico con ggstatplot lo vamos a realizar con esa data Kendall al que se le ha aplicado el comando getter, de manera que los datos los debamos tener con esta disposición, porque esa es la forma con la que va a trabajar ggplot y los comandos de tidyverse, estos modelos de medidas repetidas. Bien, entonces lo importante acá es de que esto ya lo habíamos definido, pero voy a utilizar el comando ggwithinstats de la paquetería ggstatsplot, y se define en el eje X el juez, tal como aparece acá, y en el eje Y la escala de Likert, y el tipo no paramétrico, pero voy a poner aquí estos dos argumentos, porque ggstatplot no me permite calcular estos datos de Kendall. No sabe que estamos representando aquí. Para ggstatplots estaríamos representando un test de Friedman de medidas repetidas, pero no de evaluación de la concordancia en la evaluación de diferentes observadores. Por lo tanto, los argumentos results subtitle los vamos a poner como falso. Los argumentos que aparecen abajo y los que aparecen aquí arriba, y BF message también. Entonces solo vamos a tener la gráfica. Corro todo esto. Y este es el gráfico que tengo. El hecho de escribir la opción non-parametric me va a permitir hacer el resumen de los datos a través de medianas que están acá y no de medias. Y aunque no tenemos los estadísticos que obtendríamos con el paquete, que sería un test de Friedman, que no me interesa acá, el gráfico nos habla de la distribución de esas observaciones. Bien, el tercer método que vamos a ver en esta presentación es la Q de Cochrane, cuando tenemos K mediciones de una variable dicotómica. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les voy a presentar acá, también podemos pensar en cualquier ejemplo que nos interese. El que les tengo yo aquí se me ocurre es lo siguiente. Hay 15 personas, las cuales están recibiendo quimioterapia.
Definitivamente la quimioterapia les va a causar efectos adversos. Uno de los más importantes es la náusea. A los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia se les enseñan muchas estrategias para evitar la náusea durante el tratamiento. Una de esas estrategias es, por ejemplo, que las personas tomen un cubito de hielo y lo estén chupando. Eso podría mejorar sus síntomas. O que si están acostados se sienten. O podría ser también que coman galletas saladas. En fin, hay algunas estrategias que se les pueden recomendar a estas personas. Entonces lo que se está haciendo acá es que se evalúa antes de la estrategia cuántos tenían efectos adversos incontrolables. Después de una primera evaluación, cuántos siguieron con esos efectos adversos. Y de ahí, pues, en las evaluaciones 2 y 3. El 0 significa que no tiene el efecto adverso y el 1 que sí lo tiene. Así es que vamos a hacer los vectores correspondientes. Aquí los corro todos. Y ahora puedo visualizar la data frame de esta manera. La data Cochrane, que ya la tengo definida acá, está así. Entonces tenemos paciente, pre, post, post 3. Para poder realizar gráficos en ggstatplot, recuerden que yo no debo de tener la data frame así. Así no me sirve. Debería estar como esta, donde en una sola columna están las observaciones y en otra la identificación del momento en el que se hizo esa evaluación, o en el ejemplo anterior, el juez que realizó esa evaluación. De manera que se va a hacer un procedimiento similar con el comando gather para poder hacer el análisis correspondiente. Aquí está entonces los argumentos. Y luego para esa data que se llama ahora Cochrane 1, que ya aparece de esta manera, aquí está, debemos de conservar una variable que sería la variable paciente para poder correr el modelo. Bueno, los pacientes, como ustedes se recordarán, aquí tenemos el paciente 1 hasta el 15 en su evaluación antes de la intervención. Después volvemos a ver las observaciones del 1 al 15 porque es el mismo paciente y el segundo a quien se le está realizando una segunda evaluación y así sucesivamente. Para poder utilizar el comando Cochrane Test, voy a utilizar la versión que aparece en rstatics, el paquete rstatics. Recordamos que ahí identificamos que es rstatics porque tenemos este guión bajo acá. Entonces para la data 1 lo que me dicta el pipe, haga Cochrane QTest y se escribe la variable de respuesta, que serían los efectos adversos, que es una variable dicotómica, en función del tratamiento o del momento en el que se está haciendo la evaluación, que sería antes de la intervención o en la evaluación 1, 2 y 3 posteriores a la intervención. En este ejemplo, la intervención se está haciendo pues después del tiempo pre. Es decir, en el post ya se empezó la evaluación y después de la evaluación post 1 se continúa con esa intervención y así. Es una intervención que va a estar constante en el tiempo después de la primera evaluación, que sería la evaluación pre. Esto en función del tratamiento. Y con este símbolo que tenemos acá vamos a definir que se debe hacer un ajuste por paciente. Eso quiere decir, esto que aparece acá, que la evaluación por tratamiento se hace en el mismo paciente porque el mismo paciente es su control. La evaluación antes de la intervención y en los 3 momentos posteriores. Bien, hecho a correr este comando y lo que obtengo es aquí un valor P estadísticamente significativo. Bueno, me dice que los efectos adversos variaron significativamente a medida que se fue aplicando la intervención. Pero siempre yo les he dicho que necesitamos un método descriptivo para poder entender mejor lo que está ocurriendo. Porque aquí solo obtenemos el valor de P. ¿Y qué ocurrió? Disminuyeron los efectos adversos, variaron.
de forma arbitraria, o sea, hay una tendencia o hay una variación que no tiene tendencia. Eso lo podemos ver con el análisis estadístico. Lo único que quiero hacer al principio es cambiar todos esos ceros que tengo yo por acá en los vectores y en el data frame, 0 por no y 1 por sí. Entonces esto con el comando factor y agregar las etiquetas labels y ya está. Adicionalmente, los levels me van a decir la forma del orden con el que quiero presentar los resultados. Si sabemos de que esta es una variable que tiene estos textos, pre, post 1, post 3, y la visualizamos aquí en la data Cochrane 1, aquí están los valores, tiene pre, post. La forma en la que se ordenen estos datos, si es alfabética, empezaría por post 1, post 2, post 3 y pre, ¿verdad? Porque PR va después de PO. Pero yo no lo quiero así, yo lo quiero así como está acá. Entonces por eso escribo el argumento labels para la función factor. De manera que el orden que se debe de utilizar es este. Y aquí está. Entonces hago la definición aquí de los niveles, el factor y el orden. Y ahora ya puedo hacer la representación gráfica. Lo que voy a utilizar es el paquete ggstatsplot con ggstatsplot. Hay una función que se llama ggpystats. Los pys casi no los utilizamos por muchas razones, pero para variables dicotómicas está bien utilizar los pys. Nos hacen una representación muy sencilla de lo que estamos observando. Pero utilizo la función group ggpystats porque voy a hacer una agrupación que ahorita van a ver ustedes. En el eje X van a estar los efectos adversos, si lo sufrieron o no lo sufrieron. Entonces van a ver pi donde aparece sí y no. Esa es la razón de utilizar el pi. Y la variable de agrupamiento va a ser tratamiento, que va a ser estos cuatro momentos que están acá. Antes de la intervención, después de la intervención en una primera instancia y en una segunda instancia y así. No necesito los valores que me dan los estadísticos acá porque este paquete ggstatsplot no me permite calcular el test de Cochrane. Entonces echo a correr estos resultados y lo que tengo es lo siguiente. Lo que tengo es este gráfico que pues está bien para lo que yo quiero. En el tratamiento pre, el 47% tenían efectos adversos. Cuando ya se empezó la intervención, en la primera evaluación después de la intervención, era el 53%. En la intervención después de evaluación después de la intervención, el 40% tenía efectos adversos. Eso quiere decir que hubo una disminución. Veamos en el momento de la evaluación 2, después de la intervención, ya solo el 27% tenía efectos adversos. Y no digamos en la última evaluación, donde ya solo el 13%. Entonces de esto verde, de esta área que tenemos acá, se pasó a esta área. Y luego a esta otra. Y luego a esta otra. Son gráficos bastante sencillos y que se pueden hacer muy fácilmente acá. Si los trabajáramos en base de R, eso nos lleva una gran cantidad de líneas de sintaxis. Y también en ggplot2, ¿verdad? Bueno, también hay una opción con la librería RVA y de memoir, que es una librería que nos permite hacer diferentes tests no paramétricos. Y aquí está la función Cochrane test. Y pues siempre la sintaxis es muy similar. Este no lo voy a correr. Esas serían las opciones. Bueno, entonces para finalizar esta presentación vamos a ver el test de Page. ¿Y en qué consiste el test de Page? El test de Page consiste en que se siguen haciendo evaluaciones simultáneas, ¿verdad? En los mismos pacientes. Evaluaciones posteriores en los mismos pacientes. Y
Lo que ocurre es de que el tratamiento que se está administrando va a tener un grado de intensidad que va a ir aumentando. Entonces veamos el ejemplo que les pongo acá. En este ejemplo hay 5 personas y a cada persona se le hacen 3 evaluaciones. Esta es la primera, el primer vector, intensidad. ¿Y qué significa intensidad? Bueno, veámoslo por acá. Lo primero es de que al primer paciente que vemos acá, lo voy a representar de la siguiente manera. Tenemos 5 pacientes. Este es el primer paciente. Este es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Son únicamente 5 pacientes. A estos pacientes, a cada uno de ellos se les va a hacer 3 evaluaciones. La evaluación 1, 2 y 3. Pero estas evaluaciones tienen diferente intensidad. Pensemos en algo muy sencillo. Son 5 estudiantes a los cuales se les hace un parcial de un curso universitario, un segundo parcial y un tercer parcial. Pero el segundo parcial es acumulativo, entonces contiene preguntas de la primera unidad. Y el tercer parcial es también acumulativo, pero contiene preguntas de la segunda y la tercera unidad. Bien, entonces esa es la cuestión por la cual estamos llamando intensidad. Los individuos están acá. Lo que nos interesa es de que son cuántos individuos. Ok, 1 a 3. Bien. Aquí serían los individuos son 1, 1, 1. Aquí está. El individuo 2. El individuo 3. Esto solo es para entenderlo, porque esta parte del individuo no va a entrar acá en la sintaxis, pero es para entender mejor el problema. Y finalmente el individuo 5 3 veces. Bien. Que nos dice individuo. Ahí están, entonces individuo 1, individuo 2, individuo 3, 4 y 5. Ok, ya tenemos eso. Finalmente está la evaluación. Lo que se quiere probar es si la modalidad, por ejemplo, virtual, dado que muchos recursos se quedan grabados en videos, tenemos otras opciones que no nos permitía la educación no virtual. Pues son congruentes con la intensidad de la evaluación de incluir la evaluación de la primera unidad y la segunda unidad en el segundo parcial y de las 3 unidades en el tercer parcial. Eso es lo que se quiere saber. Si esta educación nos permite obtener el mismo rendimiento en cada una de las evaluaciones o el rendimiento va a ser diferente. Una de las limitantes obviamente es el tamaño de la muestra. Solo tenemos 5 individuos. Y aquí están las evaluaciones. Por ejemplo, el individuo número 1 obtuvo 15 de 20 puntos en el primer parcial, 14 y 14 en los siguientes parciales. Pareciera que se mantuvo pues esa intensidad. A pesar de que la intensidad aumentó, se mantuvo la nota. Esto relacionándolo con la estrategia de educación. En este individuo sí se observó, por ejemplo, una disminución en el tercer parcial. En este también y así vamos bien. Bueno, hecho a correr este vector y ahora hago una data frame llamada data page que contiene individuo, intensidad y evaluación. Y como había comentado,
esta variable individuo solo me sirve para observar lo que está pasando. La primera persona en el primer parcial obtuvo 15 puntos. En el segundo parcial, esa misma persona 14. Y esa misma persona en el tercer parcial 14. Ok, ya están los datos. Para hacer la representación puedo utilizar el comando ggwithin_stats. Tengo puntuaciones que van de 0 a 20 y entonces puedo pensar en medidas repetidas. Si yo pidiera un estadístico acá, me calcularía, como ustedes saben, el estadístico de Friedman. Pero lo que quiero es saber si, aunque la intensidad va aumentando, el rendimiento se mantiene constante. Y entonces yo voy a pedir que no me despliegue resultados de estadísticos porque estos resultados no me interesan. Solo necesito que en el eje X esté la intensidad y en el eje Y la evaluación. Y entonces vamos a tener gráficos aquí con distribuciones. Vemos que al principio había una nota un tanto más alta porque la mediana es de 16. Y en las otras evaluaciones la mediana se mantuvo en 15. Sí, aquí están los valores. Bueno, ¿existe una diferencia significativa? Obviamente una limitante va a ser el tamaño de la muestra. 5 individuos. Pero bueno, el valor P que nos va a dar con esta muestra posiblemente sea no significativo porque el efecto que se está observando es un efecto pequeño. Entonces vamos a terminar ya con esta sintaxis. Y entonces para ello se utiliza el paquete crank. Una de las opciones es el paquete crank. Aquí yo lo he instalado y voy a utilizar la función que se llama PageTrendTest, una función de tendencia para page. Pero los datos los necesito dispuestos a través de una matriz. En la cápsula que habla sobre manejo de matrices, ustedes pueden consultar cómo se construyen las matrices. Aquí voy a crear la matriz que la voy a visualizar por acá. Y ahí está, vean, la matriz es individuo 1, 2, 3 hasta el 5. En el primer parcial 15, en el segundo 14 y en el tercero 14. Una matriz es la que necesito para poder correr estos datos. Y entonces yo solo escribo page matrix. O podría crear antes la matriz y darle un nombre como matriz 1 o qué sé yo. Y solo escribir la función PageTrendTest sobre esa matriz, como está siendo en este caso. Creo la matriz y después de haber creado la matriz, la ingreso únicamente la matriz y digo que los rangos son falsos porque no estoy trabajando con rangos, estoy trabajando directamente con los datos, no estoy calculando rangos. Ok, entonces aquí crank PageTrendTest de esa matriz me dice que la diferencia no es significativa. Posiblemente si tuviéramos más personas esa diferencia pues se podría acercar a la significancia o qué sé yo, pero por el momento el estadístico que tenemos acá es un estadístico L y nos está diciendo que no hay una diferencia significativa. Con esto hemos visto otros métodos que se utilizan para evaluar variables no paramétricas y variables nominales o categóricas que se manejan con grupos relacionados.